se supone que estoy ya grabando, entonces. Sí, te lo confirmo ahora mismo y empezamos. Sí, perfecto. Adelante, Excelente, Pilar. Gracias, Pepe. Muy gracias. bien, gracias a todos. Pues comenzamos este nuevo encuentro desde la Fraternidad del Santo Nombre, pues no solo dándoos gracias a todos vosotros por estar aquí, por dar prioridad a este permanecer juntos en nuestro compartir el camino contemplativo, también dando gracias a Dios, porque en definitiva Él es el que nos permite estar aquí. Y cuando encontramos dificultades en el camino, pues aún somos más conscientes de que estamos en sus manos, que es su providencia la que nos guía. Así que pues muy agradecidos de poder un martes más compartir el camino. Hoy nos vamos a adentrar en compartir la locución número 6, pero como siempre, pues antes de empezar, pues podemos hacer unos segunditos de oración, de silenciamiento para ponernos en esa disposición interior de escucha, de hacernos conscientes de la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros. Bueno, pues desde aquí, desde esta invocación interior de la luz del Espíritu, para que nos ilumine en este compartir, pues sin más dilación, vamos a empezar con la locución. Voy a compartiros la pantalla. Aquí está, desde un principio. Aquí estamos. Bien, me gusta siempre poner la foto de Francisco Yalic, pues por honrar su camino y porque de algún modo pues también él nos acompaña en este caminar. Estamos en el sexto tiempo. Y aunque Pepe nos dice que siempre estamos empezando, y es verdad, pues también seguimos avanzando un poquito. Entonces, este sexto tiempo, esta sexta etapa, se centra en un tema que no es nada sencillo. Es la disposición para el sufrimiento, teniendo presente siempre, pues, a Cristo. Nuestra presentación tendrá dos momentos. Primero, yo haré esta exposición de la locución que ya os enviamos la semana pasada y que seguro pues habéis tenido muchos la ocasión de leer y meditar, y ahora la vamos a compartir. Y luego en un segundo momento, pues Pepe pues enriquecerá todo esto con las matizaciones y con las apreciaciones que le vengan, y nos dará también las indicaciones para continuar en los momentos de sentada, de meditación, de contemplación. Bueno, pues si habéis visto en esta locución, Yalik la estructura en seis momentos, ¿verdad? En seis apartados, siendo el primero y el último, el inicio y el cierre, la relación con Cristo, el ser imitadores de Cristo y ser más y más Cristo en la tierra, porque el sufrimiento, por el sufrimiento, pues no tiene ningún sentido. Vuelvo al anterior que me la había saltado, ¿verdad? Si no es desde ahí, desde la relación con Cristo. En la parte central encontramos dos recuerdos de vivencias suyas, una de su infancia, otro de su momento adulto. Y yo creo que siempre que Yalik nos habla de sus experiencias es un guiño para que nosotros también pensemos en nuestras propias experiencias de sufrimiento y de cómo lo hemos
gestionado ese sufrimiento, ¿verdad? Y en la parte central se encuentra pues el kit de la cuestión, el qué padecer, qué es lo que tenemos que padecer y cómo padecerlo, ¿no? Cómo sufrirlo. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es poner en relación esta locución con la locución anterior, si recordáis, la locución del quinto tiempo que hablaba de la redención en la contemplación. Y si recordáis, esta misma imagen la poníamos para recordarnos que en el ámbito contemplativo no se trata ni de hacer, ni de pensar, ni de sentir siquiera, sino que lo que podemos hacer es contemplar, confiar, amar y el tema que hoy nos ocupa, padecer. Y ese todo está relacionado, porque el padecer, si no es desde el amor y desde la confianza, nos resulta imposible. Se generan muchísimas resistencias y solo desde ahí además tiene sentido. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en este último aspecto, el del padecer, el de la disposición para el sufrimiento, pues porque mientras en nuestro mundo exista el sufrimiento va a ser parte de nuestro camino necesariamente. Y este tema decimos que no es fácil de abordar, pues porque de forma natural todos sentimos un rechazo al sufrimiento. No queremos sufrir. Entonces, en cuanto leemos disposición o escuchamos disposición para el sufrimiento, pues lo primero que se agranda es la palabra sufrimiento, eh, buscando evitarlo. Y quizá lo esencial sea la primera parte del enunciado, la disposición para el sufrimiento, porque como decíamos, no se trata de sufrir por sufrir. Es un misterio hondo el sufrimiento, como es un misterio hondo el misterio del mal, de la iniquidad. Y lo esencial será el descubrir esta disposición para vivir lo que inevitablemente nos corresponde vivir. Y bueno, por esta dificultad que tenemos para acercarnos al sufrimiento, yo he decidido empezar la locución por el apartado número 5, el punto número 5 de Yannick, en el que él plantea pues las resistencias que hay normalmente y las preguntas que de manera muy justificada pues nos surgen cuando hablamos de sufrimiento y que hay que disponerse para padecer ese sufrimiento. Y esas preguntas que nos pueden surgir son las siguientes, ¿no? ¿Por qué los cristianos tendríamos que tolerar las injusticias sin defendernos? ¿Por qué tendríamos que eludir los problemas y soportarlos pasivamente? ¿No nos volverá todo esto ineptos para asistir pasivamente a las injusticias de la vida? ¿No terminaremos por temer enfrentarnos con los demás, sumergidos en nuestro sufrimiento? Bueno, todas estas preguntas son preguntas muy válidas y que tienen mucho sentido. Y entre otras, también Yalik plantea en la misma dirección otras cuestiones más. ¿Por qué habríamos de tolerarlo todo sin fijar límites a nada? ¿No es incluso criminal ser espectadores inactivos de las injusticias? Bueno, todas estas preguntas, ¿por qué no luchar contra las injusticias? Todas estas preguntas están justificadas, decimos. La cuestión es situarlas en el ámbito adecuado. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es distinguir que en la vida
hay dos ámbitos diferentes. Uno es el ámbito de la interioridad y otro el ámbito de lo cotidiano de nuestra vida dirigida hacia afuera. Entonces, todas esas preguntas que acabamos de enunciar tienen su sentido dentro del ámbito de la acción, de lo cotidiano, de la vida dirigida hacia afuera. Si recordáis, en la locución anterior distinguíamos el ámbito interior a la envoltura de la estructura personal que somos y el ámbito exterior. Vamos a volver a recordarlo, pero también teniendo en cuenta que cada persona simultáneamente estamos situados en los dos ámbitos, que nuestra interioridad no la podemos separar del ámbito de la exterioridad de la vida, sino que vamos a aprender a conjugar ambas, pero también a saber lo que podemos plantearnos en cada uno de estos ámbitos. Este esquemita lo pusimos la semana pasada. Si recordáis, voy a ver si puedo quitar aquí una imagen que me molesta. No, no puedo. A ver aquí, minimizar. Así. Bueno, decíamos que esta imagen la poníamos la semana pasada y distinguíamos que en el ámbito de la exterioridad es donde debemos pensar y alcanzar metas, y ahí tienen vigencia las leyes del mundo, pero en cambio dentro de esta envoltura del estrato oscuro y del núcleo sano y luminoso, que eran los tres estratos que nos configuran y en los que nos centramos en la contemplación, ahí evitamos el pensar y el actuar, y ahí es donde nos centramos dentro de ese ámbito interior de la envoltura. Ahí es donde nos centramos en la cuestión del contemplar, el confiar, el amar y el padecer. Entonces, las cuestiones que con sentido se plantean en primer lugar son cuestiones que afectan a este ámbito exterior. Podemos aprender a desarrollar nuestro carácter, a trabajar por conseguir un mundo mejor, a respetar los mandamientos, a buscar la justicia social, las actividades políticas. Todo eso corresponde también a nuestra capacidad humana, pero hay que situarlo en el ámbito exterior de la envoltura. Dentro del ámbito de la contemplación, lo que vamos a tratar ahora es de esta dimensión de la redención a través del padecer y también cómo esto luego puede influir en nuestro mundo exterior. Porque tenemos que distinguir que las reacciones dirigidas hacia afuera y las reacciones dirigidas hacia adentro, pues son muy diferentes. En el ámbito, en el terreno de la acción, podemos distinguir dos tipos de reacciones, que son básicamente reacciones de rechazo o reacciones de represión. Las reacciones de rechazo son muy habituales. Cuando algo me hace daño, pues busco responder al otro de la misma manera. De esta forma, lo que se suele hacer es aumentar los conflictos, generar mayores conflictos. El mecanismo de la represión también es muy frecuente, digamos coloquialmente que me trago la ofensa, la desplazo al inconsciente y ahí queda oculta pero no sanada. Estos dos mecanismos de reacción hacia afuera tomamos conciencia que son en realidad dos formas de evitar el dolor, pero que en ninguna de las dos se da la sanación. Nada es redimido. Entonces, ¿cómo se da la sanación, la salvación, la redención? Pues vamos a orientarnos en las reacciones dirigidas hacia adentro. Y para ello
para explicarnos cómo reaccionar hacia adentro. Yalik nos pone un ejemplo, el ejemplo de qué hacer cuando recibimos una ofensa. Y lo primero es la no reacción. Esta no reacción no hay que confundirla con la represión de la que decíamos, de la que hablábamos antes. Es muy diferente porque la no reacción no inhibe nuestro reconocimiento de lo que acontece, sino que en este caso una ofensa o pueden ser también pues lo que acontece, esas cosas dolorosas que acontecen durante nuestros tiempos de meditación. Dejo que ese algo me toque, lo reconozco, lo siento. Ahí ya vemos que es algo muy diferente a la represión, esta no reacción. Al reconocer esa ofensa o al reconocer ese sentimiento doloroso que me surge en la meditación y permitir que esté ahí, comienza el sufrimiento, pero también comienza la salvación. Cuando ya no duela, significará que como una herida interior ha cicatrizado y que aunque esté ahí, puede seguir estando ahí porque ya su carácter amenazador ha desaparecido. Y como decíamos antes, estamos situados en los dos ámbitos, el de nuestra interioridad y el de la exterioridad, y que ambos influyen. Tenemos que ver que en el ámbito de la interioridad, este dolor que ha sido asumido, aunque sea en parte, y superado, aunque sea solo en parte, que decíamos que permite que comience la salvación, pues va a transformar también nuestra conducta exterior, porque nos va a permitir actuar desde otro lugar. Ya no vamos a manifestar nuestra conducta desde el rencor, desde el odio, desde la autocompasión o desde la represión, sino vamos a manifestar nuestra conducta desde una interioridad más luminosa. Vamos a poder contestar enérgicamente, pero si es necesario, otras veces no es necesario contestar siquiera enérgicamente. Vamos a poder contestar con amor. Entonces, esto también ayuda a la transformación del mundo, no solamente a nuestra transformación y a nuestra redención interior, sino también a la redención y a la transformación de las relaciones con los demás. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta durante la contemplación? Yalik nos dice que es una actitud sencilla pero no fácil. Es estar dispuestos a sufrir, pero al mismo tiempo estar centrados en Dios. No se puede dar una sin la otra. Esta disposición a sufrir no la podemos entender realmente si no estamos centrados en Dios. Y a mí aquí me viene esa frase de Cristo en el Evangelio que nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Yo creo que sin Él ni siquiera podemos realmente sufrir, padecer en este sentido de redención. Bueno, pues en esta locución nos vamos a centrar en este aspecto de estar dispuestos a sufrir. Y justamente la locución del tiempo siguiente, del séptimo tiempo, será la orientación a Dios. Bueno, pues como decíamos, este estar dispuestos a sufrir solo nos es posible desde nuestra unión con Cristo. En la vida de Cristo, en su kénosis, en su abajamiento, el sufrimiento tuvo un papel fundamental hasta el punto que decimos que Él nos redimió
a través del sufrimiento. Un sufrimiento vivido desde el amor extremo, vivido desde la entrega total. Entonces, Él nos invita a recorrer este camino con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, nos dice el Evangelio de Mateo, que tome su cruz y me siga. Este es el camino hondo y profundo de la redención, de la sanación, de la salvación, de nuestra transformación en Cristo, de nuestra cristificación. En su sufrimiento, Jesucristo atravesó el gran misterio de la humanidad porque atravesó la gran tiniebla de la humanidad. Y Él nos dice que nuestra tarea consiste en acompañarlo y en sobrellevar la parte de sufrimiento que nos corresponde. Pero aquí nos suele ocurrir lo que les ocurrió a los discípulos en Getsemaní, que es el quedarnos dormidos, el vivir adormecidos, porque ese vivir adormecidos es un mecanismo de defensa, entre otros, para evitar el sufrimiento. Pero somos llamados a despertar, a abrir nuestra conciencia y a velar y a orar con Cristo para poder vivir con Él este proceso de transformación. Por eso tenemos que vencer los miedos, como también nos dice mucho Jesús en el Evangelio, no tengáis miedo, y entender que para ir con Él debemos atravesar nuestras propias tinieblas, pero que no estamos solos porque Él nos sostiene. Entonces, esta disposición es la única condición que Jesús nos pone para ser sus seguidores. Es una actitud inevitable que tenemos que aprender. Entonces, pongamos nuestra atención no solo en la palabra sufrimiento, como os decía antes, sino en la palabra disposición. Una disposición que tiene mucho que ver con esta disposición de Jesús de entrega amorosa. Bueno, pues ¿en qué consiste lo que debemos padecer? Como decíamos, no se trata de sufrir por sufrir y menos aún se trata de buscar el dolor. De lo que se trata es simplemente de aprender a padecer. Por una parte, lo que la vida nos viene imponiendo como sufrimiento y también aprender a padecer lo que es necesario para redimir eso que denominamos pecado. Y aquí también nos rechinan las cosas. La palabra sufrimiento, la palabra pecado está llena de connotaciones moralistas que tenemos que aclarar, ¿no? ¿Qué pecado debe ser redimido? Bueno, pues Yalik nos invita a distinguir dos tipos de pecado. El pecado personal, que es el pecado moral, y el pecado original, que sería realmente el origen del pecado, la raíz del pecado. Yo creo que merece la pena detenernos un poquito en esto para ver con lucidez esas sombras y no caer en el moralismo. Primero, respecto al pecado moral, podemos decir que es lo más externo, es cuando yo transgredo una ley que ha sido asumida como una ley moral adecuada, como por ejemplo, pues no mentir, no robar, no traicionar a las personas, una serie de normas
que pueden ser religiosas, pero que también pueden ser normas socialmente admitidas. Eso es el pecado moral, y Yalik nos dice que esos pecados son insignificantes en relación con una realidad mucho más honda y profunda, que es esa raíz del pecado que toca al ser humano por dentro y que es una realidad que muchas veces se nos escapa y que tiene mucho que ver con esa actitud egocéntrica que a veces nos domina sin que nos demos cuenta ni queramos, ¿verdad? Y para entender esa raíz del pecado, quizá nos vendría bien recordar que como cristianos, pues nuestra meta es la unidad con Dios, nuestra condición originaria de relación con el bien, con la bondad, con la verdad, con la belleza. Y si nuestro anhelo está en ese anhelo de unidad, de relación amorosa y armoniosa con Dios, con los demás, con nosotros mismos, entonces tenemos que entender que ese pecado es todo lo que nos aleja de ahí, todo lo que nos divide, nos separa del amor, todo lo que nos hace no estar unificados. Esa es la raíz del pecado, ¿no? Esos son esos aspectos sombríos que están en nuestro interior, pero que más hondo aún sigue estando esa zona luminosa. Pero estos aspectos sombríos son los que tenemos que padecer, los que tenemos que atravesar, los que tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque así volveremos a dejarnos amar por Dios, volveremos a dejarnos ser acogidos en el amor de Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro que no se trata de moralismos, sino de recuperar nuestra condición originaria. Entonces nos planteamos cómo llegar al estrato oscuro de ese pecado, entre comillas, original, de esas sombras que nos alejan de nuestra condición originaria. Y esto es lo que acontece en la contemplación. Cuando buscamos la quietud, el silencio, pues nos vamos encontrando cada vez más con nosotros mismos, y lo que está irredento dentro de nosotros, lo que aún no ha sido redimido, busca salir, busca emerger a la conciencia. Y así podemos acceder desde el silencio, desde la quietud, desde la orientación a Dios, podemos acceder a ese estrato oscuro que nos separa del jardín del Edén, que nos separa de esa zona luminosa que oculta nuestra conciencia originaria de la presencia de Dios en nosotros. Y esta vivencia, como es a veces dolorosa, es lo que nos cuesta mm, asumir, y a veces nos surgen muchas resistencias en la contemplación. Por eso primero hay que casi comprenderlo, el proceso, para luego permitirnos vivirlo. Y algo muy importante es que, como decíamos, que no se trata de sufrir por sufrir, y por eso nos recuerda Yali que no todo lo que ha sido sufrido, no todo lo que ha sido padecido está redimido, porque lo que sufrimos desde la autocompasión, desde el odio, desde la venganza, desde el resentimiento, eso no se redime, eso no trae la redención. Nuestro modelo, como decíamos antes, para aprender a padecer es Cristo,
porque solo es redimido lo que se padece con amor, en unión con nuestro centro, en unión con Dios, en unión con Cristo. Esto es esencial, vivir desde ahí esta disposición. Por eso yo sí insistía mucho antes en la palabra disposición. Es esa actitud amorosa para ir viviendo lo que acontece, tanto en el interior como en el exterior. ¿Cómo mantener viva la disposición para el sufrimiento? Bueno, pues lo primero tenemos que darnos cuenta de que hay mucho temor en nosotros, de que tememos sufrir y de que casi por naturaleza, por instinto, huimos del sufrimiento, y entonces tenemos distintos mecanismos en nosotros para evitar el sufrimiento. Uno de esos mecanismos son las distracciones. Cuando nos sentimos inquietos, pues yo creo que todos lo hemos experimentado, pues muchas veces no tenemos fortaleza para afrontar eso y buscamos distracciones para evitar, para huir de ese sufrimiento. Otros mecanismos son nuestros relatos autojustificativos, en los que siempre quedamos bien parados, pues poniendo las culpas y las responsabilidades en otro lugar, ¿verdad? Y luego están pues todos esos mecanismos de defensa del subconsciente que formaban esa envoltura exterior por los que nos escapamos y no adentramos en la zona oscura. Hay que tomar conciencia de ellos, saber que existe en nosotros esa resistencia a experimentar el dolor, pues para así ser conscientes de que tenemos que fortalecer esa disposición interior a soportar lo que la vida nos impone, que es una disposición activa, ¿eh? Que tenemos que aprender a cultivar desde la contemplación, ese permanecer. Quizá las meditaciones sean más dolorosas, pero serán más benéficas en el sentido que habrán sanación, transformación de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues dando un pasito más, nos planteamos cómo aprendemos a dar entrada al dolor en nuestro interior. Bueno, pues es un poco lo que venimos haciendo en nuestra práctica, es explicitarlo ahora en la reflexión, pero esto ya lo venimos haciendo. Cuando algo, que puede ser ese algo, recuerdos dolorosos, sentimientos, pensamientos, algo emerge de nuestro inconsciente durante el tiempo de la contemplación, pues dejamos que venga a nosotros. Como decimos muchas veces, todo lo que está puede estar. Todo lo que está puede estar. ¿Y qué hacemos con ese algo que emerge y que notamos que nos duele? Pues toleramos ese sufrimiento. ¿Y después qué hacemos? ¿Nos ponemos a analizarlo, a buscar su origen? No, no, no. Nada de eso. Sabemos que en la contemplación no hay que analizar eso, no hay que racionalizarlo, no hay que discurrir acerca de ello. Simplemente lo contemplamos unos segundos y volvemos al presente. Volvemos a la presencia, al aquí y ahora, a través de la respiración, de las manos y la invocación del nombre que nos trae la presencia. Ahí comienza el proceso de redención. No hace falta ni siquiera que seamos conscientes de ello, pero ese proceso comienza a darse y está redimido aquello que ha sido padecido en amor.
Bueno, y aquí el gran misterio, que la disposición a padecer lo que la vida nos impone nos va llevando a ser más y más Cristo en la tierra. Nuestro proceso de cristificación, de teosis, pasa por este movimiento. San Pablo nos dice que a veces nos parece que es mucho lo que tenemos que padecer, pero en la carta a los Romanos, él nos dice que todos nuestros sufrimientos en realidad son insignificantes si los comparamos con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Y en la carta a los Colosenses nos indica que con nuestras tribulaciones completamos lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Esto hay que entenderlo bien. Yo recuerdo en un retiro a una amiga mía le escandalizaba mucho esto de que tuviéramos que completar las tribulaciones de Cristo, porque decía, bueno, ¿qué más pudo hacer Cristo? Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Y es verdad que Él lo hizo todo, pero lo que falta por completar es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, y en este sentido, algo fascinante es que esta unión con Cristo es mucho más profunda de lo que creemos. Su redención, que Él nos ofrece entregando su vida, pues sienta las bases para nuestra propia entrega. Él viene a redimirnos con su vida, con su amor, a través del sufrimiento, porque el sufrimiento forma parte de nuestra vida, y por eso Él desea que nosotros continuemos el proceso que Él comenzó. La redención no está concluida no porque falte algo a lo que Cristo hizo, sino porque cada uno de nosotros tenemos que hacer algo que es el atravesar esa zona oscura, pero de su mano, con su presencia, unidos a Él. Entonces, ¿cómo volver a recuperar esa unión íntima con Dios? Es de lo que se trata justamente la redención. Ese es el proceso que hacemos en la contemplación. Cristo quiere hacerse nuevamente hombre entre nosotros, hasta que cada uno de nosotros seamos otro Cristo en la tierra. Y bueno, pues esto requiere dos condiciones, nos explica Yannick. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Pues la primera es darle lo mejor. Y a esto solemos tener la buena intención de querer hacerlo, de darle lo mejor. Pero la cuestión es que también nos pide darle lo peor de nosotros. Y aquí es donde tenemos más resistencias. Primero porque nos cuesta reconocer eso que hay en nosotros que no nos gusta. Pues vamos a ver un poquito cada una de estas dos condiciones. Darle a Cristo lo mejor de nosotros es transformarnos en hombres y mujeres. En hombres aquí es genérico, ¿verdad? En hombres buenos para Él. ¿Cómo puede darse esto? Pues con una gran apertura, abriéndonos totalmente a Cristo. Como decimos durante los tiempos de contemplación, con esa entrega, cuando decimos aquí estoy para ti, nos abrimos totalmente a Cristo. Y desde esa gran apertura, su misericordia, su amor, su fuerza salvadora puede fluir a través de nosotros y desde nosotros pasar a los demás.
¿Y cómo puede darse esa apertura? Pues dejando de aferrarnos a nosotros mismos, con ese para ti que decimos en cada uno de los momentos de oración contemplativa. Y así volvernos traslúcidos a esa luz, a esa presencia. Pero bueno, está la segunda condición de redención, que es ofrecer lo malo, entre comillas lo malo, porque es que ni siquiera nos gusta decir lo malo que hay en nosotros, esas zonas oscuras. Él también nos pide nuestros pecados, para que los padezcamos a través de Él y con Él. Por eso siempre decimos que en la contemplación todo lo que está puede estar, que no luchamos contra nada. ¿Eh? Entonces, ¿cómo puede darse esto? Pues dejando que en nuestro interior crezca esta disposición para permitir que lo que aún no está redimido aflore en nosotros, sin presentar resistencias, sin defendernos contra ello, es decir, haciéndonos totalmente indefensos, como Cristo en la pasión. No luchamos contra eso interior que hay en nosotros. Entonces, también el pecado, como la gracia, el pecado puede fluir a través de nosotros y es Cristo quien lo acoge y lo redime. Entonces llega el momento más extraordinario, ¿no? Y es que este padecimiento provocado por lo irredento puede brindarnos una posibilidad de unión mística muy profunda con Cristo. Buscamos esa unión en el amor, pero en el padecer vivido desde el amor, esa unión mística con Cristo puede ser algo asombroso. Cristo nos redimió con su sufrimiento lleno de amor. Su sufrimiento lleno de amor. Y Él sigue sufriendo dentro de nosotros hasta que hayamos sido redimidos totalmente. Entonces ahí hay una unión de mi sufrimiento con su sufrimiento, de mi amor con su amor. Algo que es, no sé, fascinante, sorprendente, en el que ya pues nos faltan las palabras para agradecer y para vivir esto. Entonces ya concluyendo, pues podemos decir que el mayor dolor de Cristo, es importante que veamos que el mayor dolor de Cristo no viene provocado por nuestro pecado, sino por nuestra resistencia interior que se opone a la redención. No sé, ahí podemos recordar las palabras de San Francisco de Asís, cuando en su oración solitaria, ahí en el monte, sollozaba una y otra vez: el amor no es amado. Esa resistencia interior que se opone a la redención es el mayor dolor para Cristo, ¿no? Entonces, si deseamos recorrer este camino, lo que Yalik nos recuerda y una y otra vez es mantenernos despiertos y mantener con gran perseverancia esta disposición para el sufrimiento. Bueno, pues con el deseo de que esto se haga cuerpo en nosotros, pues mucho ánimo, adelante y muchas gracias a todos por vuestra atención. Voy a dejar de compartir pantallas si soy capaz. Ya lo has hecho, Pilar. Ya has dejado de Sí, compartir. sí. Sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues Pepe, ¿estás por ahí? A mí me gustaría, si Pepe está por aquí. Estoy por aquí. Bueno, Pepe, sabes que yo sigo muy fielmente la locución de Yalik porque me parece de una gran riqueza y profundidad y como la base sobre la que asentar nuestra reflexión. Pero luego también agradecemos muchísimo todas tus aportaciones que, que enriquecen y dan fluidez también a nuestro compartir. Así que si nos quieres compartir algo, además de las aportaciones para luego la práctica contemplativa, pues con mucho gusto te escuchamos. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por acercarnos el magisterio de Francisco Yalix con tanta fidelidad, delicadeza, ¿m? Y también hondura, ¿no? Así que muchas gracias. Hace mucho bien estar recordando eh, mm, volver a pasar, recordar la enseñanza. Todo maestro, cuando ha dejado una palabra impresa, escrita o en la vida, esa palabra requiere décadas de interiorización en los procesos personales. Miren, la palabra de un santo requiere décadas de interiorización, por hablar en términos de tiempo cronológico. Entonces, es muy bueno volver a pasar la palabra del santo, así me atrevo a expresar las palabras de Francisco, y, eh, y que trabajen en nosotros. Al mismo tiempo, eh, Jesús, los grandes santos, los grandes hombres y mujeres que han vivido una experiencia en su vida de irrupción del espíritu, de ser testigos de hasta dónde puede llegar la obra del espíritu en una persona. Lo vemos en todas las tradiciones, las grandes figuras de Dios iluminadas, dejan una huella que los discípulos o los seguidores, podemos decir, eh, tenemos que ir pasando de procesos de interpretar, acoger, interpretar, hasta los procesos en los cuales la interpretación vaya cediendo y quede lo real. Todos tenemos una interpretación de Dios. Todos tenemos una hermenéutica de Dios. Todos interpretamos la realidad y es inevitable que eso sea. ¿Quién puede decir que tiene la visión plena de lo real? Podríamos decir el santo santa y tendríamos que hablar de qué es santidad también, ¿no? O el iluminado o la iluminada o la persona que está plena en la visión de lo real. Porque la visión de lo real es igual a la visión del ser, igual a la visión de Dios, igual a la medida del amor o el amor sin medida. ¿Quién puede tener eso? Entonces, dicho esto, eh, aún todo hombre y mujer de Dios responde a un contexto, responde a su propia formación, a su propio universo filosófico teológico. Por ejemplo, el universo filosófico con el que San Juan de la Cruz escribió Las Noches Oscuras. Si yo hoy pretendo leer a San Juan de la Cruz desde mis categorías, o no lo voy a entender o simplemente voy a pasar rápido a la interpretación. La sabiduría de una persona y por lo tanto la sabiduría del camino es
irnos dando cuenta de nuestras interpretaciones. La sabiduría es darme cuenta que estoy interpretando. Eso lo produce el silencio, la escucha. Me di cuenta de que interpreto. Y fíjense, toda esta introducción la estoy haciendo para decir algo. ¿Qué entendemos por sufrimiento? Porque en este capítulo que está unido, en esta locución, que está unido al elemento 4 de la permanencia contemplativa, que es padecer, es una mala palabra, padecer, Francisco Yalix nos ha puesto en el ámbito contemplativo, el padecer desde lo contemplativo. Y aquí aparecen todas las interpretaciones posibles. Por eso, en algún sentido, sería muy bueno callar y no decir nada, pero tenemos que decir algo. Siempre tenemos que decir algo del misterio, del camino, de la vida, del proceso. Es más, como Francisco mismo dice en su libro, qué paradoja que siento de que tengo que escribir todo un libro, decir un montón de palabras para decir que no hay que decir nada, para llegar a la certeza de que no es necesario decir nada. Esto mismo pasa frente al sufrimiento, porque toda palabra que decimos sufrimiento ya tiene una carga interpretativa. Entonces, también Francisco Yalix interpreta, porque Francisco es alguien que está mirando la luz y está poseído por ella. Y nos ha transmitido y nos sigue transmitiendo de manera viva lo que a él lo tomó. Y también interpreta. Y Pilar interpreta y Pepe interpreta, todos interpretamos. Por eso es que podemos estar como atrapados por una misma vivencia o una misma intuición de lo real, de la verdad, de la luz, de la presencia, del amor, de la belleza, y lo podemos decir de mil maneras diferentes. Por eso hay tantas religiones, gente. No vamos a creer que existe o podemos llegar a seguir creyendo que tenemos lo verdadero. Todas son manifestaciones de una sola verdad que se dice de mil maneras. Y entonces, ¿por qué se dice de mil maneras? Porque hay mil interpretaciones posibles. Todas, en algún sentido, son verdad. Algunas menos verdaderas, otras más verdaderas, pero ¿cuál es el parámetro? Lo que quiero decir es que con el sufrimiento, sobre todo, tocamos vivencias personales. En cada uno de nosotros acá en este momento somos 48 personas y tenemos 48 registros del sufrimiento únicos. Sería fascinante que hiciéramos una mesa de escuchas de nuestros sufrimientos. ¿Qué es el dolor para ti? O para vos, dicho en argentino. ¿Qué es el dolor en tu vida? Y podríamos hacer registros de dolor, niveles de dolor, memoria de dolor, historias de dolor. Así que, por eso, cada palabra que decimos, así que, bueno, ya nos lo expuso de una manera, además, bellísima, Pilar. Yo podría hacer también una interpretación, así que es desde una interpretación sobre el sufrimiento. Lo primero que a mí me sale decir sobre el sufrimiento es, sobre todo asociado a caminos espirituales, el sufrimiento no es necesario. El sufrimiento no es necesario. Con lo que estoy diciendo, no es contradictorio, todo lo contrario, a lo que ocurre en la contemplación, donde efectivamente en la contemplación, por eso la palabrita de Francisco, la sabiduría a la que nos provoca Francisco es disposición.
lo remarcó también Pilar. No se trata de querer sufrir. No se trata de tener ganas de sufrir. No se trata de que tengo que sufrir. Y esto es muy importante volverlo a decir una y otra vez, porque el proceso de transformación, y esta es la palabrita clave de este camino, es transformación. Hay una transformación que se da en la contemplación. La transformación necesariamente va a implicar la emergencia del sufrimiento, no la necesidad de sufrir. Es importantísimo porque tenemos incorporado también en nuestro inconsciente registros, porque cada uno es una interpretación de la realidad, lo que decimos, entonces tenemos incorporado nuestra propia historia y vivencia y hermenéutica sobre el sufrimiento. Hay quien dice en su inconsciente, es necesario sufrir. Si no sufres, no vives. Si no sufres, no mereces. Si no sufres, inclusive nuestro inconsciente puede haber aprendido a decir, si no sufres, no puedes recibir amor. Entonces, si yo te pongo, tenés que padecer en la contemplación, vas a querer salir rajando de acá. Vas a decir, bueno, la contemplación no es para mí. Y tenés razón. Y tenés razón. Miren, no hay nada tan pedagógico como cuando estamos luchando, sufriendo o resistiendo de que alguien nos diga por 8 segundos, tenés razón. Entonces nos aflojamos así. Porque nuestras resistencias, nuestros mecanismos de defensa, nuestro sufrimiento acumulado han generado en nosotros algo que hace que no me vendas el camino del sufrimiento de ninguna manera porque no te lo voy a comprar. Eso dicen nuestras defensas. Naturalmente, cuando alguien me dice, tenés razón, ahí se afloja nuestro sistema y nos podemos entregar a lo que hay. La contemplación, de alguna manera, es darle, de alguna manera, es la suavidad amorosa de la quietud, penetra por la capa subliminal, no defensiva, inocente, pura de nuestro ser y penetra en el lugar donde nos rendimos. Solo el amor, como el que viene de esa presencia que nos constituye y del fondo de nuestro ser, puede llevarnos a la rendición. No es nuestra estrategia ni nuestra lucidez para rendirnos, porque lo que está en juego en todo este proceso es la rendición. Disposición al sufrimiento, de alguna manera va de la mano de esta disposición a dejarnos rendir ante el amor, porque de eso se trata. Porque al final, todo sufrimiento en nuestra vida es hijo de una lucha de poder. Todo sufrimiento, atentos, todo sufrimiento en nuestra vida es hijo de una lucha de poder. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién sabe nuestra lucha por poder, por saber, por tener? Es el origen de todo sufrimiento. Por eso la rendición es cuando de tanto remojarme en las aguas, ¿no? Como meterse, irte metiendo progresivamente en la infinitud del mar, ¿no? La contemplación es como irte sumergiendo en las aguas, ¿no?, amorosas, e ir asistiendo a una rendición
que ni siquiera quiero hacer, porque el dolor que porto es hijo de una lucha por tener razón. La rendición es el amor me conquista. Miren, en el fondo es ni siquiera podemos. Es que no podemos con el sufrimiento. Es que no podemos con nuestros procesos. Es que no podemos con nuestra permanencia. Somos inestables, somos impermanentes, somos discontinuados en el amor y en la fe y en la vida, aún con toda la generosidad. Entonces la permanencia contemplativa al final es una permanencia dejándonos rendir. Casi ni siquiera puedo rendirme. Me rinde. El amor contemplativo me va seduciendo hasta que me rinde, hasta que me toma. Entonces cede el enorme caudal de energía invertida en protegernos del amor. Todo sufrimiento es una protección del amor. Si vos entendés la raíz del sufrimiento desde acá, entonces dejarme amar, que muchas veces es fascinante, es atrapante, es atractivo, tiene belleza, y muchas veces es oscuro, porque cuando está emergiendo, como dice Francisco, está emergiendo la zona oscura de nuestra vida, dejarme amar no tiene atractivo, es oscuro, no es atractivo. Pero la clave es, estoy aquí dejándome amar, porque ni siquiera sé lo que es amar, que sería una interpretación también. Dejándome amar, dejándome sumergir, me va tomando, me va tomando, me va tomando, por lo tanto, esa presencia, me voy rindiendo y cada rendición es una caída de una defensa. Cuando una defensa cae, el dolor puede ser más grande, pero no importa, no importa. De lo que se trata es de dejarme rendir o de dejarme tomar por el amor. Porque al final, esto no es una lucha, la vida no es una lucha. Parte de las creencias que tenemos es que hay que luchar para todo. Para muchas cosas hay que luchar en la vida, claro que sí. Para levantarse y salir a laburar, a trabajar, a conseguir el pan de cada día. Lo sabrán los padres con los hijos, lo sabremos de mil maneras. Pero lo esencial de la vida no es por lucha. Tampoco es luchar para aprender a sufrir. No se trata de luchar para aprender a sufrir. De lo que se trata es que exponiéndonos una y otra vez al sol de la presencia, exponiéndonos en la contemplación una y otra vez a dejarnos llevar, a dejarnos hacer, a dejarnos amar, entonces va cediendo lo que originó, lo que originó el dolor. Va cediendo el dejar, el permitir ser amados. Entonces, el dolor puede estar. Puede estar lo que tenga que estar hasta que pueda simplemente integrarse en el abrazo amoroso, que la contemplación es un abrazo amoroso que viene del ser profundo y que la mayoría de las veces no se ve y no se siente. Pero que cuando el dolor ha emergido y yo le he dicho, simplemente tengo que decirle que sí, nada más. No tengo que quererlo, ni tener ganas, nunca, porque estoy convencido que pocas veces tenemos ganas.
Tampoco significa una virtud eso. Pocas veces tenemos ganas de estar en el dolor. Cuando hay ganas de permanecer en el dolor, acá hay otra cosa. Hay otro problema a resolver, si se puede hablar así, ¿no? Cuando me enamoré de lo doloroso y del sacrificio, porque hay enamoramientos también, nos enamoramos del dolor, del drama, del sacrificio, y les rendimos culto. Muchas espiritualidades o muchas formas de espiritualidades se han construido desde el enamoramiento al drama, a la sangre, al sacrificio, al dolor. No es ni amor por el dolor, ni rechazo del dolor. Por eso el dolor no es necesario. El dolor no es necesario. Jesús en la cruz no es que nos redimió por su dolor. No, señores. No fuimos liberados por el dolor. En la cruz se mostró quién es Dios, amando hasta el extremo. Amar incluye abrazar el dolor. Qué buena noticia. Que alguien lo abrazó y lo sigue abrazando. Todo el dolor que es hijo de una separación. Qué bueno que alguien desde adentro se metió amando y eso entonces me abrió el camino. Como dice Francisco, nos abrió el camino para que nos metamos amando en la vida de tal manera que todo el dolor que emerja, que no ha sido visitado por el amor, sea visitado. Porque en realidad todo dolor es un grito de que aquí no me visitó el amor. Visítame, abrázame, mírame. Y me resuena profundamente, profundamente aquella expresión que remarcó también con una intensidad en el tono de voz, Pilar, gracias, de que el padecimiento vivido con amor, y hago mi distinción también ahí, nos une más íntimamente a Cristo. No se trata de, es necesario entonces el sufrimiento, sino que de tal manera la intensidad amorosa de unión, del grado de intensidad amorosa de unión, es lo que permite y da la cualidad a la receptividad para que el dolor emerja. Por lo tanto, a mayor intensidad amorosa, mayor asentimiento a que el dolor que ya está pueda emerger y pueda ser abrazado. Por lo tanto, de nuevo, cuidado, no es necesario. Lo que es necesario es que el amor irrumpa. Y no es romanticismo el amor, es el amor contemplativo, es el amor adulto, es el sí a que el amor adulto me tome, y en la contemplación es el presente. Entonces, de acuerdo a la cualidad de amor, va a ser la intensidad del sufrimiento a sentido para que pueda ser transformado. Y en este sentido, cuando el dolor ha sentido al que le puedo decir que sí, porque el inconsciente dijo que no, porque todo sufrimiento es un padecimiento inconsciente no querido de algún aspecto de la realidad. Lo que hace la contemplación es habilitar la conciencia receptiva del dolor desde la conciencia amorosa de presencia. Entonces puedo decir que sí a lo que antes dije que no. Porque al final todo dolor es un no todo dolor al final es un no al amor. Pero entonces, si fue un no al amor, ¿quién me garantiza que ahora le voy a poner sí al amor? Solo el amor puede en mí asumir el dolor. Entonces también descansar de cualquier tipo de expectativas. ¿Tengo entonces que padecer en la contemplación? No, 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 no tengo que padecer en la contemplación porque nunca voy a tener ganas de padecer en la contemplación. Entonces, que el amor me seduzca cuando sea bello y cuando no lo sea tanto.
Cuando sea atractivo, porque es atractivo, es una maravilla. Y cuando sea oscuro y sobrio, ese mismo amor va a habilitar capas de dolor. Sí, eso sí. Si querés crecer, el amor va a ir habilitando, va a ir diciendo sí, decirle que sí, decirle que sí, decirle que sí porque esto está en el fondo, está haciendo ruido. Porque al final el dolor es un ruido de fondo. Ese ruidito que tenés en el fondo que hace que la cosa no pueda ser suave, la vida no pueda ser armónica, el todo no puede ser una sinfonía y una belleza. El dolor es eso. Entonces es la permanencia amorosa la que nos va a ir inspirando el asentir y a mayor asentimiento, la transformación es más profunda. Y en este sentido, nos metemos más adentro en Cristo Jesús, viviendo en mí, y cuando digo en mí, lo digo desde una conciencia no de separatividad, sino de unidad, viviendo en mí el amor que abraza y libera el dolor. Y en ese sentido somos corredentores, coliberadores, porque ese en mí no está separado del sufrimiento de los otros. Imposible. En algún lugar nosotros hay en el inconsciente colectivo buscar una espiritualidad separada. Yo me hago santo, yo me ilumino, yo me transfiguro, yo me libero, como si no tuviera que ver con el dolor de la humanidad. Y abrirme al amor contemplativo que va tomando el dolor, no solo el tuyo, no solo el que viviste en tu biografía personal, en vos el amor va a ir tomando y asumiendo también los dolores de la humanidad, porque no estás separado de los otros, y por eso te duele el dolor del otro. Y por eso hay un amor de sobreabundancia que trae la contemplación. Miren lo que te voy a decir. Hay un amor de sobreabundancia que trae la contemplación que ni siquiera es padecer un dolor tuyo que necesitaba ser abrazado. Hay un amor de sobreabundancia que es tomar dolores de otros, no por heroísmo redentor, sino por sobreabundancia de amor y esa unión que tenemos con los demás, donde sufro en mí, amando, permaneciendo en el amor contemplativo, dolores que son de otros. Pero como somos uno, pasan también por mi cuerpo, pasan por mi ser. Y en el fondo amoroso se liberan. En el altar y en el holocausto de la amorosa contemplación se liberan también los dolores de la humanidad. Hay que decir que hay sufrimientos que padecemos amorosamente, que no tienen que ver conmigo, pero que pasan por vos. Esto daría para otra pestaña, porque lo contemplativo es solidario y es universal, como la conciencia amorosa, ¿no? Nada, no sé a dónde me fui, pero y por último, para ya terminar y pasar a las indicaciones del tema de hoy, del tiempo de hoy, Francisco habla de y de este modo dice, vamos imitando a Cristo, ¿no? Yo con mi profunda lealtad y reverencia de discípulo a Francisco, yo es una palabra que no me gusta. Y y si estuviera acá estuviéramos tomando mate con Francisco, nos reiríamos, diría, bueno, tenés todo el derecho a que no te guste, yo la uso y qué. La palabra imitación no me gusta. Em, y lo que entiendo que Francisco nos dice ahí es ser más Cristo en la tierra. En mi mirada es mucho más profundo y va más lejos que imitar.
La imitatio Christi, bueno, hay toda una tradición en la iglesia, ¿no? Desde la espiritualidad eh, de la imitación de Cristo, estamos hablando siglo XII en adelante. La auténtica mística contemplativa no es imitativa, sino unitiva. No es lo mismo imitar a alguien que unirme a alguien. Yo te imito a vos y tomo las formas tuyas. El amor unitivo hace que nos parezcamos por unión de contacto, por unión de sentires, por unión de miradas, por unión de corazón, por unión de espíritu. Por supuesto que no se pueden no contraponerse las palabras. Pero en los evangelios, por ejemplo, se habla de seguimiento de Jesús, más que de imitación. Y en este sentido, no estamos llamados a imitar la contemplación con los dos brazos, el del amor que permanece, o sea, la orientación a Él, y la disposición al sufrimiento, abrazando todo dolor de donde venga, nos va transformando en el ser de Jesús en mí. Transformación, ser Cristo Jesús en mí. Y sí, dice algo muy potente ahí. Ser Cristo en la tierra, si es verdad. En tu modo único de ser, de varón o mujer, el grado amoroso que va abrazando sufrimiento va haciendo de vos una irradiación única de Cristo Jesús en este mundo, a través de tu persona. Y en ese sentido, ser Cristos. No por imitación, sino por transformación y por irradiación. Bueno, y lo que habría que decir, ¿qué era lo que habría que decir, Pilar? El paso, En las indicaciones las, para la práctica, el nombre de la Madre de Dios, el nombre de María. sí. Bueno, aquí también por ahí pido auxilio porque les comparto algo de la experiencia con Francisco Llanes. En los ejercicios que viví con él, y primero en los que viví con él recibiéndolo y después acompañándolo, a mí me sorprendió que nunca en la práctica de 8 días de ejercicio, o de 10, hice alguna práctica de 10 con él en Alemania, nunca, nunca nos introdujo el nombre de María, que sí está introducido en el libro. Entonces, yo les cuento lo que nos pone en el libro y nada, para decir, pueden seguirlo, porque tiene su sabiduría, por eso Francisco lo pone, pero pueden no seguirlo también, porque no necesariamente. La introducción en la meditación del nombre de María. Yo personalmente nunca, en los ejercicios con él nunca nos hizo esta práctica. Pasábamos directamente al nombre de Jesús, ¿no? Si me preguntan por qué, no lo sé. Siguiendo la dinámica de los ejercicios, Francisco ahora sugiere, junto con el sí, como hemos visto en la última indicación, la escucha del sí va a introducir allí el nombre de María. Es probable que algunas personas no vengan de una tradición ligada a María la Virgen, por lo tanto esto puede no resultarles. Así que en este sentido, los ejercicios son muy universales y por eso lo digo con resguardo. Si alguien quiere y le resuena, puede entonces introducir en la escucha, resonancia del sí. Recuerden que el sí no es tanto, no es una palabra que pronunciamos, sino más bien como un sonido que escuchamos, una resonancia interior. Del mismo modo, introducir el nombre de María.
es importante resaltar lo que él pone ahí, la cualidad de lo contemplativo, que no es ponernos a meditar en María, en la Virgen María, en la devoción a María, que eso está muy bien, pero en la dinámica contemplativa no es necesario. Es introducir en la atención, atención. Este es el camino contemplativo. La atención viva, la percepción viva. El entregarnos al presente vivo, en esa clave, la escucha o la introducción del nombre de María en nuestra respiración. Inspiro, expiro, María. Si a alguien le resuena. Ahora, eh, puede que me resuene y no está mal, también está muy bien. Pero para afinar el calibre contemplativo, no es despertar la devoción a María, que está muy bien. La Virgen, yo siempre digo que María es lo más silencioso que hay y que nuestro corazón profundo es mariano, es presencia de María. Cuanto más silencio, más María en nosotros. Ahora, la devoción a María es todas las formas que podemos tener de relación con María. Por eso hago la salvedad de el que le resuene entrar en el nombre de María, pero recuerden que la clave contemplativa no es ponernos a meditar en María, en la Virgen, ni en sus misterios, porque nos vamos a lo devocional, que está muy bien, pero no es la línea contemplativa de transformación en la que estamos, ¿no? Y si alguien siente dificultad con el nombre de María, Francisco sugiere, por ejemplo, eh, mm, escuchar, y voy a utilizar una palabra que es anticontemplativa, ¿no? Que es utilizar el nombre de tu madre, por ejemplo. ¿Mm? Eh, pero, ¿cuál es el fin de esto? Es ir agudizando nuestra percepción del presente porque nos estamos acercando al centro de esta mirada contemplativa cristiana, que es el nombre de Jesús. Por eso nos acercamos, o el sentido que le pone Francisco es acercarnos desde María, pero no nos acercamos devocionalmente, ni en términos precontemplativos, sino contemplativamente es escuchando el nombre, pronunciándolo, pero como si lo escuchara dentro. El fin de esto es el nombre de Jesús al que llegaremos. No nos apuramos. Muchos ya están en esa práctica del nombre de Jesús y por supuesto que seguimos adelante en esa práctica del nombre de Jesús. Pero pedagógicamente en este proceso y para quien no ha hecho los ejercicios, puede ayudar mucho a introducir el nombre de María para preparar el terreno hacia el nombre de Jesús. En clave contemplativa, esto es de atención y de escucha. Bueno, simplemente haciendo un poquito estas distinciones, lo que decía de que nunca lo escuché a Francisco, yo creo que en la etapa en la que lo conocí a Francisco en el 2008, eh, él había vivido ya muchos procesos, es mi impresión, mi interpretación, y muchísimas cosas, incluso que él pone en el libro de los ejercicios, él mismo fue evolucionando. Es mi mirada, ¿eh? De hecho, al final, bueno, creo que al final se quedó tan en silencio que se acallaron un montón de sus enseñanzas, ¿no? Así que eso puedo decir. Así que, Pilar, ¿puedes añadir algún matiz más que te parezca al respecto? Bueno, Pepe, yo creo que ha sido una exposición muy completa la tuya y no tengo que añadir nada más. Él hablaba también, bueno, simplemente de María como Madre de Dios, de acercarnos a el paso previo, ¿no? de Cristo, la maternidad de Dios.
no solo como María, Madre de Dios, sino Dios como Madre nuestra, no solo la paternidad de Dios. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Llevamos Ese casi es un una hora y aspecto media muy juntos. bonito. Sí, 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 sí. Si es antes de acercarnos a Cristo, a la maternidad de Dios. Pero yo quería agradecerte todas las explicaciones, las aclaraciones, las matizaciones que nos has hecho, porque como dije en un principio, siempre son muy enriquecedoras y una vez más, pues lo han sido esta vez, en esta ocasión. Y muchas gracias a todos, ¿verdad?, por este compartir. Yo creo que ya nos toca despedirnos, pues dando gracias a Dios, dando gracias por poder estar juntos compartiendo este camino que nos anima a permanecer, el sabernos aquí unidos en un mismo espíritu. Bueno, pues durante esta semana comenzaremos con los diálogos, con esa gran sabiduría que hay en los diálogos, leyéndolos poquito a poco, cada día un par de ellos como máximo, y dejándolos resonar en nuestro interior, porque como nos decía Pepe, no se trata ni de interpretar, ni de comprender intelectualmente, sino de ir vivenciando interiormente cada uno desde donde estamos y cómo somos, pues este camino. Buenísimo. Pues hasta la semana Muchas que viene. gracias, Fuerte Pilar, abrazo a María y a todos. todos. Nada, remarcar simplemente, no, sin más, que es muy recomendable, muy recontra recomendable leerse 2, máximo 3 diálogos por día. Hacen un trabajo en nosotros muy potente, muy recomendable. Están haciendo el esfuerzo, bueno, María, Pilar, que les mandan por mail, van mandando los diálogos. Yo les diría, pongamos atención en eso, es que hacen un trabajo en nosotros increíble. Así que nada, simplemente esa recomendación. Hasta el Bueno, y por martes que viene. último, Gracias, Pepe. antes de Gracias, despedirnos, quería Pilar. recordar los retiros presenciales que va a Ah, es hacer Pepe cierto. en Ávila, que os mandamos la información Uy, en qué este bien, gracias por último recordar. mensaje, porque bueno, pues es una ocasión única que podéis tener de compartir con Pepe en vivo y en directo todo esto que venimos haciendo online y de una manera intensiva durante una semana. Entonces yo os animo a que volváis a leer, si no lo habéis visto, en el diálogo, en el mensaje último que os envié, los 3 documentos adjuntos en los que hay una breve presentación de los retiros que él va a hacer. Y si necesitáis más información, pues ya nos preguntáis. Pero bueno, por mi parte yo os Eso. animo a participar. Básicamente en Ávila en julio. Del 7 al 13 el primero en el CITES y del 15 al 22 en las Teresianas, en Ávila. Y ahí Helen está recordando en un mensaje también que en noviembre en el sur de Argentina, pero para eso tenemos más tiempo. Y quizá en México Es- también, ¿no? no, en México también, sí, sí, sí. Muy bien. México, Patricia tiene la fecha, no sé, pero ya hay fecha puesta para México también, más cortito. Ya Muy les bien. mandaremos el flyer. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, hasta la semana que Gracias. viene. Gracias Hasta a la semana todos. que